Lo primero que hay que decir sobre este tema es sobre las causas de cáncer. Obviamente que todos tenemos claro la genética, tenemos claro que hay factores como el tabaco, el asbesto, etcétera, etcétera. Pero algo que empezó a desarrollarse de una manera muy importante es que los virus, algunos tipos de virus, producen cáncer. Y no solamente virus, también bacterias y también parásitos. Hoy vamos a dar una repasada a este tema. Es un tema nuevo, pero lo importante es que hay formas de evitarlo, de prevenirlo, y formas que están en las manos de, de los padres que vienen desarrollándose. Para algunos, como veremos, es un tema muy interesante en el mundo. Se está estudiando muchísimo en el mundo este tema. Entonces, vamos a mirar. Yo soy el director médico de la Fundación para Prevención y Tratamiento del Cáncer. Entonces, comencemos. Entonces, lo primero que hay que decir, ¿sí?, es que ya hace 113 años, un médico italiano, el profesor Giuseppe Giuffo, demostró con un experimento que hizo. Cogió las verrugas humanas, ¿sí?, y hizo un filtrado donde se aseguró que no había ninguna célula, pero demostró que ese líquido sin células producía verrugas, transmitía las verrugas. Y realmente aquí hay una cosa que es interesante, y es que tomó 70 años comprobar que eh, esos virus producían las verrugas. Esos virus de las verrugas hoy en día se conocen como papilomavirus porque hacen, como lo ven ustedes a la izquierda, esos virus se llaman papilomavirus porque la piel tiene unas papilas en la parte más profunda, y esos virus se ubican en estas papilas y las hacen crecer de una manera enorme y producen estas verrugas que están aquí, ¿sí? Eso, finalmente, más adelante, estos tipos de virus se comprobó que estaban vinculados como causa de cáncer en seres humanos. Entonces, pero fíjense que esto lleva ya un tiempo importante. Luego lo que pasó fue que se fueron sumando una serie de tipos de virus. Aquí ustedes pueden ver toda la lista, ¿sí?, de virus, bacterias y parásitos que causan cáncer. No los vamos a mencionar todos porque hay algunos complejos, pero sí los más importantes. Entonces está el virus, que es un virus de la familia del herpes, el Epstein-Barr, los virus de la hepatitis B y los virus de la hepatitis C, el virus de la inmunodeficiencia humana, o sea, el virus del SIDA, ¿sí? El virus del papiloma humano es quizás uno de los más importantes. Hay virus que producen leucemia y linfoma en el humano. Y el herpes, el virus del herpes, produce un tipo de cáncer severo, especialmente en pacientes inmunosuprimidos, como los que tienen problemas con las defensas, como los de SIDA, es el sarcoma de Kaposi. Otros tipos de virus producen otros tipos de cáncer, como el poliomavirus, pero finalmente la bacteria
Helicobacter pylori, que seguramente la han podido oír mencionar mucho, relacionada con la producción de cáncer del estómago. Aunque no existen en Colombia, por suerte, hay dos parásitos, ¿sí? Luego les voy a comentar. Hay dos parásitos, dos gusanos, ¿sí? Que son capaces de producir. Aquí se ven que alcanzan a ver ustedes un gusano, el Schistosoma hematobium, que es causa de cáncer, por allá en la región del África, del Índico, ¿sí? Entonces, vamos a mirar esto, porque el punto es conocer que esto existe, y no existe solamente sin que nosotros sepamos, es que tomemos conciencia de que esto existe, que los virus producen cáncer y están definitivamente conocidos. Entonces vamos a mirar algunos con más detalle para empezar a conocer qué hacen y cómo podemos evitarlo, podemos saber qué hacer para que no nos dé esto. Lo primero es, bueno, ¿cómo causan estos virus el cáncer? Entonces, en algunos virus lo que hacen es bloquear el control del crecimiento normal y la forma en que se multiplican las células. Ustedes saben, todos los virus, todo el cáncer produce tumor. ¿Eso qué quiere decir? Que las células crecen demasiado. Hay un mecanismo que tiene el cuerpo humano y que cuando una célula en cualquier lado, ¿sí?, empiezan a crecer, las células normales tan pronto ocupan un espacio y están, por decirlo de alguna manera, ya hombro a hombro, dejan de crecer. Eso es lo normal. Pero resulta que estos virus, algunos, prácticamente bloquean los mecanismos que hacen que la célula deje de crecer y empiezan a multiplicarse, ¿sí? Y afectan, siempre es el material, por supuesto, genético. Ese es uno de los mecanismos. El otro mecanismo es los virus que debilitan el sistema inmunológico. Es el caso típico es el caso del SIDA. Miren ustedes aquí en la imagen, esta es en azul, está una célula humana, y en amarillo toda la cantidad de virus del SIDA que están atacándole. Resulta que estas células que ataca el virus del SIDA son las células de defensas. Y entonces, cuando estos virus le quitan la capacidad del sistema inmune de defensa, simplemente el cuerpo humano está imposibilitado para detener el cáncer o detener ese crecimiento y las células del cáncer. Ese es otro mecanismo. Y finalmente, hay un tema que es importante, no se conocía, pero ya en los últimos años se ha podido conocer, es que estos virus, algunos, y bacterias, y incluso esos parásitos, producen una inflamación general del cuerpo. ¿Qué pasa con esa inflamación general? Es un estado de inflamación que uno realmente no siente nada, pero resulta que esa inflamación crónica produce una serie de sustancias en el cuerpo humano que con el paso de los años altera el material genético y aparecen y se expresan lo que se denomina en los genes de cáncer, ¿sí? Y esa es la inflamación. De hecho, tengo que mencionarlo también porque es importante. Hay algunos factores como, por ejemplo, la obesidad. Antes pensábamos, los que salimos de la universidad hace mucho tiempo,
que la grasa era inerte. Resulta que hoy en día se sabe que la grasa en exceso, la obesidad, produce también un estado de inflamación crónica del cuerpo. Y se sabe que aumenta hasta en un 20% el riesgo de cáncer, de por lo menos 11 tipos de cáncer. Entonces, la inflamación crónica del cuerpo, ¿sí?, es otro de los mecanismos. O sea, que hay varios mecanismos por los cuales los virus son capaces de producir cáncer, y son estos: debilitando el sistema inmune, bloqueando la capacidad que tiene de detener el crecimiento de las células, y por otro lado, una inflamación crónica que dura muchísimos años. Estos son los mecanismos por los que estos virus pueden producir cáncer. Ahora empecemos a ver algunos de los virus. En primer lugar, el virus de la hepatitis B y de la hepatitis C son productores de cáncer hepático. Entonces, la causa es que la hepatitis B y la C se pueden quedar de manera crónica en el cuerpo, y crónica son años, especialmente el virus de la hepatitis C. Hoy en día, pues obviamente los niños al nacer son vacunados, pero puede haber personas que aún no son vacunadas, ¿sí? Entonces, cuando el virus se queda crónicamente, y crónicamente son muchos años, ¿sí?, en el hígado, empiezan a matar las células hepáticas, y esas células hepáticas se convierten en y sobre eso se produce cáncer. Ahora, esos virus obviamente se transmiten por la sangre. Bueno, obviamente hoy en día es posible que si en transfusiones de sangre, pero pues es en sitios donde no hay unos buenos bancos de sangre que evalúen muy bien la sangre, también se pueden, por supuesto, transmitir de la madre al bebé en el nacimiento, pero porque en el nacimiento el bebé se unta de la sangre de la madre. Es la misma forma en que se puede transmitir el SIDA. Y obviamente la hepatitis B puede transmitirse por la intimidad sexual. Ahora, como les decía, ya de la década de los 80 se introdujo la vacuna para el virus de la hepatitis B. Así que ya es muy poco frecuente, pero en el caso, y hay que decirlo, si eventualmente alguna persona no es vacunada, no tiene, pues por la edad y por alguna razón, no fue vacunado contra la hepatitis B, se pueden vacunar, especialmente los trabajadores de la salud, que tienen que estar permanentemente expuestos a un posible contagio. El virus de la hepatitis C, si hay específicamente cuando eventualmente las personas hayan tenido transfusiones de sangre, ¿sí? Para el virus de la hepatitis C no hay vacuna, pero sí hay exámenes para detectar la presencia crónica de la hepatitis C. Y hay nuevos tratamientos que lo eliminan. Hay unos tratamientos que ya hoy en día se conocen, y se puede tratar la hepatitis C crónica. Pero este es el primer virus, y hay que tener en cuenta que este virus produce cáncer hepático. Entonces, tanto el B como el C pueden producir cáncer. Y es bien conocido el tema, porque los hepatólogos, colegas, le cuentan a uno, sobre todo, más común, el cáncer por la hepatitis C. Entonces, aquí tenemos el primero. Resulta que existe un virus, el virus de la leucemia y linfoma humano. Este virus es un virus que es
tiene un nombre pues bien largo, pero es un virus que puede causar leucemia y un tipo y junto, no solamente leucemia y linfoma. Linfoma es un cáncer que afecta todo el sistema linfático, que afecta a los ganglios, pero de los infectados que existen, puede producir, en el 1% de ellos, puede producir cáncer. Este virus es común en Japón, en África y en Sudamérica, y en Colombia lo hay. En Colombia existen los casos. En general, esta enfermedad no da síntomas, es decir, la presencia del virus no da síntomas, y la persona probablemente no se va a dar cuenta que tiene la enfermedad. También se transmite por la sangre. Bueno, en los casos de drogadicción, pues compartiendo agujas o por transfusiones, obviamente también por intimidad sexual, de la madre al hijo en el vientre. Entonces, aquí cuando aparezca, y aquí el mensaje es que si aparecen, la leucemia a veces produce sangrado, produce morados que aparecen por todos lados. Lo importante allí es consultar rápidamente al médico, porque aquí no tenemos una vacuna para manejar este tipo, pero es un ejemplo. No es tan común, no es tan común la leucemia que estos producen, pero sí se identifica cuando se produce, se identifica que es derivado de este virus. Pero lo que sí tenemos claro es que hoy en día en los bancos de sangre, cuando se dona sangre, se analiza de rutina si esa sangre contiene este virus. Y obviamente esa sangre es desechada. Pero obviamente hay sitios del país donde eventualmente los bancos de sangre, sobre todo en las áreas que no son capitales, pueden no tener toda la tecnología, pero esta de rutina se evalúa de una serie de cáncer, hepatitis, por supuesto SIDA, etcétera, y incluido, para no usar esa sangre para hacer transfusiones. Entonces, fíjense que aquí hay un virus que produce leucemia y linfoma en seres humanos. Entonces, bueno, ya les dije que no hay tratamiento, pero sí, si la persona se enferma, pues obviamente es la consulta rápida. Es ya raro, es muy raro, por lo que les digo, que se examina la sangre que se va a utilizar en transfusiones. Difícilmente se puede pasar, pero bueno, puede ocurrir. Pero el ejemplo y lo que queremos mostrar es que existe también un virus de ese tamaño de peligro. Hablemos un poquito de esta bacteria, que es el Helicobacter pylori, que definitivamente está ligada muy claramente con el cáncer gástrico. Y la bacteria es necesaria para producir la mayor parte de los virus de cáncer, aunque cáncer gástrico puede dar por otras razones, esta es la más frecuente. La bacteria, ¿cómo se adquiere? Al consumir alimentos o agua contaminados, o por el contacto de una boca a otra, porque es muy común. Fíjense ustedes que aproximadamente 2/3 de la población mundial tiene Helicobacter pylori. La infección en nuestros países es mucho mayor, puede llegar al 90%. En países más desarrollados, pues el 70%, pero es un tema común. No provoca cáncer en todo el mundo, por supuesto. Hay elementos
de la historia en la que clínica de la persona, en la que han habido casos de cáncer gástrico, y también depende de que las cepas de Helicobacter pylori, hay cepas de esta bacteria que son carcinogénicas, no todas, pero esta bacteria es tan común que en la mayoría de las veces se adquiere por primera vez en la niñez. Ahora, esto es un mensaje muy importante, porque uno como médico escucha y observa cómo llegan pacientes con cáncer gástrico avanzado, y resulta que este proceso es un proceso que dura años, pero allí el tema es que si hay síntomas crónicos del estómago, incluso un mal aliento cuando no se tiene problemas dentales, ¿sí? Existe un examen con el que se puede hacer, que es un examen del aliento, porque resulta que esta bacteria en el estómago produce, se alimenta, una de las cosas que se puede alimentar es con urea, se alimenta del ácido del estómago, pero el examen lo que permite es medir la cantidad de urea que el paciente está eliminando, y se entra a definir claramente que es muy probable que ese virus, con ese examen, que es un examen, ¿sí?, pueda estar presente, de manera que en este caso siempre hay que hacer una gastroscopia, una endoscopia, para detectar la infección por Helicobacter, porque hay un tratamiento que se hace con 3 o 4 antibióticos para eliminarlo. Y esta endoscopia también sirve para conocer si ya hay cambios precancerosos del estómago, porque esta bacteria que estaba durante años en la biopsia tomada en la gastroscopia, en la endoscopia del estómago, ya se ve que hay una lesión precancerosa, y lo único que se hace es hacerle seguimiento al paciente, de manera que si esa lesión se transforma, simplemente, incluso hoy en día hay técnicas que no necesitan una cirugía abierta del estómago, sino que endoscópicamente se puede retirar esa lesión precancerosa y adiós cáncer, ¿sí? Entonces, esto que es tan común tiene esa forma de manejarlo y de evitarlo. El mensaje es que sí hay síntomas crónicos del estómago, indigestión, acidez, que los alimentos caigan, y eso es una cosa crónica. No hay que quedarse simplemente con los antiácidos o con el lansoprazol, sino que si eso persiste, hay que insistir, sobre todo si uno ya es adulto, hay que insistir en que le den una orden para una endoscopia o para hacerse el examen, ¿sí?, del aliento, para saber si hay Helicobacter pylori en ese paciente. Entonces, allí hay cosas por hacer muy importantes. Veamos un poquito, no nos vamos a detener, por supuesto, de este parásito. Tiene un nombre, que es el esquistosoma hematoide, pero es un parásito, es un gusano. Es un gusano. Este gusano vive en el África, en el Oriente Medio. Por fortuna no existe en Colombia, pero en esos países, en esas áreas, produce cáncer de vejiga.
nunca habíamos pensado, y seguramente a ustedes no se les había ocurrido eventualmente, que un parásito pudiera producir cáncer. Pero aquí está, la infección pasa cuando las personas están en contacto con larvas en agua contaminada. Esas larvas, como ocurre con muchos parásitos, penetran la piel y van y se ubican en la vejiga. Y crónicamente se meten en la mucosa de la vejiga y con el paso del tiempo producen cáncer. Y se logran, y obviamente en esos países se busca, porque es un problema especialmente en áreas rurales, esas larvas se erradican con antiparasitarios. Pero fíjense ustedes que fuera de las cosas genéticas y que uno siempre se imagina, aquí ya tenemos virus, tenemos bacterias y tenemos parásitos que producen cáncer. De hecho, les cuento no para asustarse, sino para que sepan que se está investigando. Parece que un virus que tienen las vacas puede estar relacionado con el cáncer de seno. Y eso se está investigando. Los primeros estudios apenas acaban de aparecer, pero allí ya puede haber algo que empezó ya hay bastante certeza de que ese virus puede estar comprometido en la producción de cáncer de seno y se está estudiando fuertemente. Por supuesto, no vayan a dejar de tomar leche, que todavía no hay una decisión final sobre ese tema, ¿sí? Pero que sepan que también se siguen descubriendo otros tipos de virus y más, pero y también se está trabajando en desarrollar vacunas. Para algunos es difícil, pero se está trabajando en desarrollar vacunas. Ahora, este es otro parásito, la misma cosa que el anterior, pero este parásito, el Opistorchis iberrini, produce cáncer de las vías biliares, en el hígado. Ese está en el sudeste asiático, tampoco existe en Colombia, por fortuna, ¿sí? Este se transmite por comer pescado de agua dulce en estas zonas, mal cocido, que contiene larvas. Y esas larvas, también cuando se logre, y en esos países, por supuesto, que hay campañas para hacer el examen de la presencia de esas larvas, simplemente con antiparasitarios se eliminan. Pero fíjense ustedes, hay dos parásitos, dos gusanos, que producen cáncer. Ahora vamos a entrar, y aquí nos vamos a tomar un poco más de tiempo, en el principal, ¿sí? El principal virus que causa cáncer en el humano, porque es la causa de una serie de tipos de cáncer. Primero, el cáncer del cuello uterino. Fíjense que de este virus, del virus del papiloma humano, hay 100 tipos distintos de este virus, pero solo 2 o hasta 4 cepas son productoras de cáncer, o sea, son oncogénicas y provocan el 70% de los cánceres de cuello uterino y otros tipos de cáncer que provocan en el mundo. En el mundo son causa del 70% de cáncer, que ahorita les voy a mostrar cuáles son. Por eso son tan importantes. Entonces, este virus, fíjense ustedes qué pasa. Cuando este virus infecta el cuello uterino, el proceso para generar cáncer se toma de 10 a 20 años o incluso menos. Hemos visto niñas de entre 25 y 30 con cáncer de cuello uterino. Eso lo estamos viendo hoy en día. Fíjense ustedes lo que pasa. Es un proceso largo aquí está el cuello uterino normal,
pero produce, después de unos años, produce una lesión precancerosa leve, ¿sí? Que si no se trata, y esto se ve en la citología vaginal y en el examen del ginecólogo se ve. Miren ustedes que si no se hace nada, esta lesión precancerosa se convierte en una lesión avanzada. Y finalmente, allí en esa lesión precancerosa surge el cáncer de cuello uterino. Y son muchos años. Estos no se desarrollan en menos tiempo. Pero estas lesiones precancerosas sí se ven y son una forma de detectar tempranamente lo que hay que hacer para evitar esto con una cirugía que no es mayor, retirando todo el cuello uterino, ¿sí? O el útero, si ya no lo necesitan, ¿sí? Se puede quedar absolutamente curado de esta situación. Ahora, que el virus del papiloma humano causa cáncer está demostrado porque en prácticamente todas las muestras de cáncer de cuello uterino están. Fíjense ustedes en esta gráfica, ¿sí? Esto es un estudio hecho en una cantidad de países. En azul encuentran el porcentaje de tumores en los cuales se encuentra este cáncer. Fíjense ustedes, Argelia el 92%, en Brasil el 97% de las biopsias de cáncer de cuello uterino, allí se encuentra el virus del papiloma humano. En la India, en Marruecos, en Paraguay el 98%, en Perú en el 95% de las biopsias de cáncer de cuello uterino se encuentra el virus de papiloma humano. En Colombia es menos, pues el 80%. El 80%. Entonces, finalmente, la principal causa de cáncer de cuello uterino, que es el cuarto cáncer más importante en las mujeres en el mundo, finalmente produce, y ya se sabe, que es la principal causa de cáncer de cuello uterino. Y miren ustedes, solamente tengan en la cabeza esta evidencia que es contundente. En más del 90% de las biopsias de cáncer de cuello uterino tienen presencia del virus del papiloma humano. Eso es contundente. Ahora, el principal problema de salud, como les decía, es el cáncer cervicouterino. Es el cuarto más común en mujeres en el mundo. Pero, fíjense en esto, que no es solamente en el cuello uterino y no es solamente la mujer. Pero estos cánceres, este papilomavirus puede producir cáncer orofaríngeo, o sea, oro es la boca oral y atrás en la faringe, ¿cierto? Y miren ustedes, cáncer de cabeza y cuello. Y por supuesto en las áreas genitales, el cáncer en el pene, la vulva, la vagina, anogenitales. Entonces es para la mujer y el hombre. Si ven ustedes, este tipo de cáncer es un cáncer bastante agresivo, el cáncer de cabeza y cuello, que es producido por el virus del papiloma humano. Todo se centra y se habla mucho del cáncer de cuello uterino, pero este cáncer este virus, el papiloma humano, puede producir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tipos, 8 tipos de cáncer. Así que este es el más peligroso, el que más tiene que ser enfocado y atacado con las armas que tenemos hoy en día.
Fíjense ustedes la cantidad de cáncer de tipos de cáncer que produce. Sacar un cáncer de la lengua de atrás implica cortar un pedazo bastante importante de la lengua. Miren ustedes el gran problema. Entonces, las verrugas genitales, cuando aparecen, son lesiones provocadas por el papiloma. Miren el tipo de verrugas que se producen, ¿sí? Pero aquí se alerta sobre su presencia y obviamente hay examen, ¿sí? Examen de sangre que detecta si existe o no el virus y hay intervenciones que hacer. Inmediatamente, pues la evaluación para que no haya específicamente si es mujer, empezado pues ese proceso, pero estas verrugas genitales siempre hacen necesario, absolutamente necesario, hacer el examen y esto indica que el virus está allí y hay que actuar ya con las intervenciones que deban hacerse. Pero la buena noticia, la gran noticia, es que hay una vacuna para este virus que previene todos los problemas anteriores, con solo 2 dosis. Y lo que hoy en día sabemos, los médicos, es que entre más joven se vacunen, 9 años, mayor es la protección. ¿Sí? Ya se sabe que entre más tardíamente se aplique la vacuna contra el papilomavirus, las defensas no son tan fuertes, especialmente cuando, por ejemplo, si un niño se vacuna mucho antes de que vaya a empezar a tener su intimidad sexual, pues obviamente va a tener mucho menos riesgos porque el virus obviamente que se transmite por un lado la actividad sexual, ¿sí? Es una de las formas más importantes, pero si los niños se vacunan, hoy en día es eh, es lo más importante. Es el virus, las vacunas que hay hoy en día contienen la vacuna para las cepas que son productoras de cáncer, como les decía. ¿Sí? Son 2, 4. Ya las vacunas hoy en día están siendo producidas con las cepas que producen cáncer. Y entre más temprano se produzca, se vacune, muchísimo más fuerte van a ser las defensas que se crean contra el virus. Veamos algo que es importante también. Veamos lo que dicen las cifras de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Esto es bien importante. Resulta que, miren ustedes, en América Latina y el Caribe, miren todos los países donde se está usando la vacuna. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, nosotros, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Perú, Panamá, México y en el Caribe, ¿sí? Las islas del Caribe, Aruba, Bahamas, Jamaica, Trinidad y Tobago. En fin, aquí en los 40 países que conforman lo que es América Latina y el Caribe, en todos se utiliza la vacuna y la mejor forma, eso ha sido muy claro en el mundo, la mejor forma de colocar la vacuna es hacerlo en las campañas escolares. En todo el mundo se hacen campañas de vacunación en los niños, en los colegios, porque es el sitio donde están juntos y donde mejor se puede hacer en todo el mundo. Ustedes en Australia, Nueva Zelanda, en Estados Unidos, en el Canadá, en Europa, el centro es los colegios. Es donde se hace, se logran los mejores índices de vacunación contra el virus del
del papiloma humano. Esta es una cosa muy importante para decirles. Miren ustedes, desde que se desarrolló la vacuna, se han aplicado 270 millones de dosis. 270 millones de dosis. La vacuna surgió en el 2006. Entonces, eso de lo que habla es de la seguridad, porque no se estarían aplicando 270 millones. Y en América Latina y el Caribe, que entró un poco después, se han aplicado, hasta el 2017 se habían aplicado ya 69 millones de dosis. Hace unos años, la Organización Mundial de Salud tiene un comité de expertos sobre la seguridad de las vacunas. Ese comité asesor de la seguridad de las vacunas volvió otra vez a decir muy claro que la vacuna contra el papiloma virus es extremadamente segura y los eventos asociados a la vacuna son leves o moderados, como todas las vacunas. Miren, ustedes recuerdan, en los niños hay vacunas que producen fiebres y fiebres altas. Hay alergias. En el caso de alergias para la vacuna, miren ustedes, la posibilidad del riesgo de una alergia para la vacuna del papiloma es de 1.7 por millón de dosis aplicadas. ¿Sí? Obvio, con todas las vacunas puede haber alergia. El tema de los desmayos, de los desmayos que ocurren, es considerada como una reacción por los problemas de ansiedad o situaciones de miedo por la inyección. Y esto ocurre porque es porque precisamente la población a la cual se aplica son adolescentes. Esta es la única vacuna realmente que se aplica en niños ya un poquito mayores que tienen, por supuesto, miedo cuando hay terror, ¿sí? Nosotros los seres humanos tenemos un reflejo que los médicos conocemos. Es un reflejo que causa desmayo, es un reflejo que es simplemente, pues nosotros le tenemos el nombre pues técnico de una reacción vasovagal, donde simplemente pues por un momentico la sangre no circula bien del miedo y se puede producir, pero eso es autolimitado, es muy poco y hay que tener en cuenta en las jornadas de vacunación, ¿sí? Hay que tener en cuenta a los niños o a las niñas que ya se sabe que tienen terror a las agujas. Eso sí, ustedes, miren, a ustedes que les toca estar en un laboratorio, se van a encontrar con estos casos, se van a encontrar con el terror al chuzón y pasan a este tipo de cosas, pero la vacuna, miren ustedes, 270 millones de dosis aplicadas y se eliminan los riesgos de los 8 tipos de cáncer que puede producir este virus. ¿Sí? Ahora, como les decía, esto iba a ser una presentación clara, pero quiero llevarlos ahora a que consideren algo. Fíjense ustedes, especialmente para los padres de hijos pequeños. Miren ustedes. ¿Cuál puede ser el mayor legado que un padre le dé a un hijo después de saber todos los riesgos que hay de desarrollar cáncer por un virus? Pues vacunarlo. Ese es un legado, eso es un legado de vida. De hecho, vacunar contra la hepatitis B es vacunar contra el cáncer hepático.
y es un legado para la vida, ¿sí? Para el cáncer, ¿sí? Esto era lo que tenía por decirles alrededor de este problema. Así que si ahora hay preguntas, Andrés, con mucho gusto, todas las preguntas que nos quieran hacer.